Vamos a trabajar entonces ahora los tipos de funciones y esas funciones son las que nosotros consideramos funciones básicas. Entonces, en algún momento de la clase pasada hicimos la gráfica de una función, eh, como mucho en poco tiempo de clase, ¿no? Porque no sabíamos ni lo que era una función a tramos y estuvimos viendo eso. Bueno, ahora vamos despacito, trabajando con las funciones y seguramente GeoGebra nos ayude un poquito para visualizar algunas cosas. Dentro de las funciones básicas, la primera función que aparece es la función constante. ¿Qué significa una función constante? Primero es una función cuyo dominio es todos los reales, cuyo conjunto de llegadas es el conjunto de los reales, que entre paréntesis les digo, para todas las funciones, el conjunto de llegada va a ser R, que no es lo mismo a decir que es el conjunto imagen. Después eso lo vamos a ir recordando sobre cada una de las presentaciones. Entonces, todas las funciones van a parar como conjunto con dominio a R. No va a ser tan así el conjunto dominio, que ahí voy a tener que tener a lo mejor algún cuidado en algunas funciones. En este caso, para la función constante tiene como dominio todos los reales. ¿Por qué? Porque es una función que actúa así. Toma cualquier número real y le va a devolver como imagen a esa función evaluada en Sx el numerito c. Siempre el mismo numerito c. Es decir, si yo evalúo f en 1, esta función me devuelve c. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el par 1c pertenece a lo que sería el conjunto gráfica de la función. Entonces vengo acá, si este es el 1c, este puntito pertenece a la gráfica de la función. Insisto, sigo. ¿Qué pasa si yo quiero evaluar la función, por ejemplo, en 2? Tomo en este momento números naturales, pero pueden ser cualquier número, ¿no? Y según esta ley de asignación, la función en 2 tiene que darme siempre c. Bueno, entonces ¿eso qué quiere decir? Que el par 2c pertenece a la gráfica de la función. Voy a ubicar el puntito 2c. Si esto es 2, 2c, este puntito está en la gráfica. Lo mismo si evalúo f en 3 medios. ¿Cuánto vale la función en 3 medios? C. Eso quiere decir que el par 3 medios C pertenece a la gráfica de la función. El 3 medios anda por acá, 3 medios C. Y la idea es que en cualquier valor de x que yo me pare, cualquiera, la función evaluada en Sx va a dar siempre C. Entonces me voy a dar cuenta que cuando haga la gráfica de la función, me voy a encontrar con una curva que en realidad es una línea recta horizontal, que es la que está dibujada acá. Entonces, una función constante tiene la gráfica de una recta horizontal. ¿A qué altura en y en donde está el numerito c? El c puede ser un número positivo, el c puede ser un número negativo, el c puede ser el cero, puede ser cualquiera. Y ante esta situación de una función constante y que tiene esta gráfica, me pregunto, ¿cuál va a ser el conjunto imagen? ¿Se acuerdan que para evaluar el conjunto imagen o para detectarlo, yo qué tenía que hacer? A la gráfica de la función la tenía que proyectar como una sombra de manera perpendicular al eje Y. Lo que quedara pintado sobre el eje Y iba a ser lo que yo iba a responder que iba a ser mi conjunto imagen. ¿Quién es mi conjunto imagen en este caso? Yo a esa recta que es horizontal la proyecto como una sombra sobre el eje Y. En el eje Y, ¿qué va a quedar pintado? Puede ser el valor de C. Sí, Jerónimo. Solo el numerito C va a quedar pintado. A ver, en el eje Y, por ejemplo, para que este puntito quede pintado, es porque en algún momento la gráfica no se tuvo que venir así, y entonces cuando proyecté este pedacito de gráfica me quedó pintado ahí. Eso no sucede. Entonces el único numerito que va a quedar dentro de lo que es el conjunto imagen va a ser el numerito C. Entonces, no voy a decir que el conjunto, imagen es C, porque tiene que ser un conjunto. Entonces, ¿qué abro? Las llavecitas y ahí me encuentro con el conjunto imagen, ¿no?
Por supuesto que esto siempre tiene la posibilidad de visualizarse un poquito con el GeoGebra y quiero que ustedes también se amiguen. El GeoGebra lo tienen que tener en el celular, si no lo tenían hasta el momento, vayan y en algún momento del día se lo instalan en el celular. Em, Pueden poner acá, lo voy a llamar A, no, C le pusimos un deslizador, desde -5 a 5, un deslizador, un numerito que va cambiando desde ese rango de valores que por defecto GeoGebra lo pone de -5 a 5, pero yo lo pongo en este caso igual que él, en algún momento lo voy a poner diferente. Y acá escribo, bueno, f de x, no sé por qué está mayúscula, f de x igual a, no, igual a c lo llamé. Perdón, perdón, perdón. Sí, 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 sí. C. Porque lo puso todo en mayúscula, perdón, ¿qué va a pasar? F igual a constante. Bueno, ¿qué pasa cuando yo voy cambiando la constante? Y bueno, obviamente va cambiando la función, pero siempre es una línea horizontal. Siempre es una línea horizontal. Cuando el C sea 0, la línea horizontal va a coincidir con el eje X. Cuando C sea un número negativo, esa línea horizontal va a quedar por debajo del eje X. Cuando el C sea positivo, va a quedar por arriba del eje X. Tan simple como eso. ¿Mm? Bien, esa entonces es la primera función que presentamos de las fáciles. Vamos un poquito más atrás, un poquito más adelante, digo. Vamos a la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? La función que tiene, obviamente, como dominio todos los reales, como conjunto de llegada todos los reales. ¿Y cuál es la ley de asignación? Cada vez que tomo un x en el conjunto de los números reales, le va a asignar como valor de imagen a ese x el propio x. El propio x. Es decir, que si por ejemplo yo considerara evaluar f en cero, ¿cuánto me da f en cero? X. No, Cero. cero. Fíjate, es f en lo que yo ponga acá, me da eso mismo acá. Entonces, si yo pongo f en cero, ¿qué me tiene que devolver? El mismo cero. O sea que, en definitiva, lo que estoy diciendo es que el par 0, 0 pertenece al conjunto gráfica de la función. Sigo con algunos otros valores. Por ejemplo, ¿cuánto vale f en 1? F en 1. Uno. 1, Uno. claro, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de esta plantilla, f en alguien que se llama x, me da el propio alguien que se llama x, entiendo que cada vez que ponga un número acá, como por ejemplo el 1, la función en ese 1 me va a dar 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el par 1, 1 pertenece a lo que es la gráfica de la función. Entonces, ¿dónde está el par 1, 1? Perdón, antes no lo ubiqué. Al 0, 0 anda por acá. El 1, 1 anda por acá. ¿Qué pasa si evalúo f en -2? ¿Eso qué me da? -2. -2. ¿Eso qué quiere decir? Que el par -2, 2, perdón, -2, -2, pertenece a la gráfica de la función. ¿Dónde está el par -2, -2? -2, -2, -2. Bueno, cuando yo empiezo a ver eso, me doy cuenta que todos esos puntitos quedan alineados. Y se produce la gráfica de esta función, que es la función identidad, una función que termina siendo con una gráfica de una recta y una recta muy particular, porque, a ver, primero pasa por el origen, ¿no? Y este ángulo de inclinación, ¿cuál es? ¿De 45? Es de 45 grados, o si lo quieren decir en radianes, en pi sobre 4 radianes. Es fácil verlo porque, por ejemplo, yo me paro en la construcción de un triángulo, me paro en el 0, 0 y, por ejemplo, me paro en este punto que también pertenece a la gráfica de la función, que es el 2, 2, por hacer un triángulo más grande, ¿no? Cuando yo hago este triángulo, este, hasta ahí, bueno, este lado mide 2.
Este lado también mide 2. ¿Cómo podríamos hacer para encontrar este angulito de acá? La tangente. Por Sí. Pitágoras. No, porque Pitágoras por ahí te sirve para encontrar la hipotenusa, si querés. Pitágoras trabaja con lados, catetos. Yo cuando quiero buscar algún ángulo me parece que tendría que ir por el lado de la trigonometría. Y alguien por ahí dijo la tangente, ¿no? Este ángulo que yo lo llamo alfa, que no sé quién es en principio, la tangente de alfa, ¿cómo se calcularía? El El seno opuesto sobre del la 60. coseno. Eso, Luca. 2 sobre 2. Esto es 1. Con la calculadora calculo el ángulo, como lo han hecho ustedes también en álgebra. Perdón, en álgebra, en introducción, o aquel que es recursante lo habrá hecho más de una vez. Acá nos aparece, bueno, 45 grados o alfa o pi sobre 4 radianes. Bueno, bien. Esta es una función muy particular, la función identidad. Va a tener mucho protagonismo al momento de dar funciones inversas. Va a venir con fuerza, es una función que tiene bastante presencia. Pregunto, voy a borrar todo. Tengo la gráfica de esa función. ¿Cuál es el conjunto imagen de esa función? ¿Qué quedaría como sombreado sobre el eje Y si yo de esa línea que yo la estoy dibujando acotada, pero esa línea es infinita, 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 infinita? Si la proyecto sobre el eje Y, ¿qué parte del eje Y quedaría pintado? Todos los reales. Sí, señor. Si voy a eso, quedaría todo el eje Y pintado. Entonces, el conjunto imagen de esta función particularmente sí es todo R. Para esta función, el conjunto imagen es todo R. Bien, vamos a ampliar un poquito estas funciones con las que trabajamos y vamos a las funciones de por sí lineales. El ejemplo que vimos recién, función identidad, sería un caso de una función lineal. La función constante también sería un caso de una función lineal, porque una función lineal en definitiva va a ser una función que va a tener esta definición, ahora la vemos un poquito mejor, y que al momento de hacer la gráfica de esta función me voy a encontrar con que hago la gráfica de una recta. Entonces una función lineal es una función que tiene como dominio todos los reales, que va a parar al conjunto de los reales y que hace así. A cada valor de x perteneciente al conjunto de los números reales en el dominio, el valor de la imagen que le va a asignar es mx más h, donde el m y el h son números reales, pero fijos, fijos. Ese numerito m es el que nosotros llamamos pendiente de la recta y ese numerito h es el que nosotros llamamos ordenada al origen. Ahora vamos a verlo un poquito con detalles. Y, o sea, o lo que a veces escribimos así, en vez de f de x, que nosotros ponemos muchas veces y, porque estamos muy acostumbrados a poner que y es igual a f de x, y entonces, como f de x es mx más h, muchas veces es como que obviamos poner esto y nos quedamos con la expresión y igual a mx más h. Una expresión que seguramente la van a ver quien ya probó álgebra y geometría la vio y aquel que va a ver álgebra y geometría también va a ver esta expresión en el mundo de álgebra y geometría. Bueno, ¿qué pasa con esta función? Es una función que la gráfica es una recta. Ahora, ¿cómo grafico esa recta? Va a depender la gráfica de esa recta de quién haya sido el valor de m, que es la pendiente, y de quién haya sido el numerito h. El valor m de la pendiente está ligado con el ángulo que la recta va a formar con el semieje x positivo. Es decir, si yo tengo una recta por acá, la pendiente va a tener que ver con el ángulo de esta recta con el semieje x positivo. Si hago, no sé, por acá a la recta, bueno, LM va a tener que ver con esta pendiente, con ese valor de ángulo. O si lo hago por acá, ¿quién es el ángulo? Este, porque es el ángulo que forma la recta con el semieje x positivo. Ese numerito m va a tener un contacto en relación con ese ángulo y con exactamente cuál es la vinculación esta. M coincide con el valor de la tangente
del ángulo que forma la recta con el semieje x positivo. Dependiendo de quién sea el valor de m, esa recta va a tener un desarrollo como el que está puesto acá, o a lo mejor puede ser una recta así. ¿Mm? Vamos a ver, por ejemplo, con un ejemplo en concreto. Supongamos que yo pongo f de x igual a 2x más 3. Supongamos que yo voy a trabajar con esa función, f de x igual a 2x más 3. En este caso, para mí, el numerito m que consideré es 2 y el valor de h que consideré es 3. O sea que estoy dibujando una recta que va a tener una pendiente número 2, es decir, que la tangente del ángulo que la recta forme con el semieje x positivo va a ser 2 y que la ordenada del origen tiene que ser 3. ¿Qué quiere decir que la ordenada del origen tiene que ser 3? Bueno, ¿por qué se le dice ordenada al origen? Porque cuando yo evalúo f en 0, pensando en la primera coordenada del origen, en x igual a 0, la función ¿qué valor obtiene? ¿Cuál es la imagen de la función en 0 si esta es la ley? ¿Tres? Claro, porque yo ¿qué hago? A mí me dicen, mira, cada vez que aparezca un valor de x acá, que es el que vos vas a ir dando dentro del conjunto dominio, la imagen va a ser esta cuenta, lo que salga de al número que pusiste ahí, multiplicarlo por 2 y después sumarle 3. Entonces, si yo estoy poniendo ahora que el valor de x que se me ocurre considerar del dominio es el 0, bueno, lo que obtengo es que el resultado va a ser 2 por 0 más 3. O sea, 3. ¿Esto qué quiere decir? Que el par 0, 3 pertenece a lo que es la gráfica de la función. Entonces, esta es la abscisa del punto, esta es la ordenada del punto. Siempre se hace así. La primera coordenada se la llama abscisa, la segunda coordenada ordenada. En este caso, como la abscisa es el número 0 particular, el numerito 3 sería la ordenada de 0, la ordenada del origen. Eso en la gráfica quiere decir, por ejemplo, que en este caso, si este h es 3, este puntito es un punto seguro de paso de la gráfica de la función. Y es un punto a propósito dentro de lo que es el eje y. Va a cortar al eje y en 3. ¿Mm? Y después, bueno, por supuesto, como esto va a ser una función, estoy diciendo, es una función lineal, la gráfica es una recta. Si yo tengo que hacer la gráfica de una función lineal, bastará, por ejemplo, con evaluar la función en otro punto. No sé, se me ocurre ahora f en 2. Supongamos que se me ocurre evaluar f en 2. ¿Cuánto me da f en 2? Siete. Siete. 7, porque hago 2 por 2 más 3, 7. ¿Eso qué quiere decir? Que el par 2, 7 también es otro par que pertenece a la gráfica de la función. Entonces lo ubico. Bueno, si esto es 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El puntito es este. Bueno, una vez que tengo estos dos puntitos y sé que estoy trabajando con una función que tiene esta característica en su ley, ya sé que es una función lineal. Entonces yo sé que tengo que hacer una recta que une esos dos puntos. Y como por dos puntos pasa una única recta, evidentemente la gráfica que voy a hacer seguro va a ser esta, tal cual. Eso. ¿Mm? Así que para hacer la gráfica de una recta, sí bastaría con dos puntos de paso de la gráfica, porque total ya me avala el hecho de que la ley se corresponde con esta función, que este estilo, mx más h. Em, en el campus, ¿se acuerdan que yo les presenté que había algunos recursos de GeoGebra? Algunos que son relacionados con la unidad 1. Bueno, hay uno que es el de función lineal, que justamente, ¿para qué hacerlo de nuevo si está hecho acá? La función lineal presentada
acá está la posibilidad de ir cambiando el valor de la pendiente. Ustedes lo verán acá en la parte del numerito que acompaña a la X, que va cambiando la pendiente. Y también la posibilidad de ir cambiando la ordenada al origen. Entonces, ir viendo sobre el gráfico que tenemos al lado qué tipo de diferencias establece, ¿no? Entonces, a ver, supongamos yo habíamos puesto 2x más 3, 2x más... ¿Dónde está el 3? 2x más 3. Ahí está el gráfico, ¿no? 2x más 3. Y entonces propone tomar dos puntos cualesquiera sobre la gráfica, puntos que se pueden cambiar de lugar, ¿no? Dos puntos cualquiera. Entonces acá dice, ingrese la coordenada X del punto A. Bueno, yo puedo ingresar el número que quiero, podría poner 0. Bueno, F en 0 es 3, ahí lo puse. Bueno, vamos a poner el otro punto que era que habíamos puesto 2, 2, ¿no? Bueno, ahí tenemos los dos puntos con los que habíamos trabajado. ¿Qué es lo importante que propone este recurso? Cuando nosotros hablamos de delta X, lo que estamos hablando es de el cambio producido en las coordenadas X cuando estoy parada en el punto A y me muevo hacia el punto B. Entonces, como este puntito, el A, tiene coordenada X 0 y este puntito B tiene coordenada X2, el delta X es la coordenada X de B menos la coordenada X de A. Si hacemos esa diferencia, 2 menos 0 es 2. De la misma manera podríamos trabajar con la coordenada en Y de los dos puntos. Entonces la coordenada Y de A es 3, la coordenada Y de B es 7. Entonces, ¿quién sería delta I? Y delta I es la coordenada I de B menos la coordenada I de A. En este caso sería 7 menos 3, 4. Y lo que hay que justamente visualizar es que cuando yo haga delta I sobre delta X, esa fracción, que en este caso va a ser 4 sobre 2, esto me da, simplifico, el 1 con perdón, el 2 con el 4 y me queda 2. Bueno, ¿con quién va a coincidir? Con este numerito que es el que se está poniendo acá, que es M, la pendiente. Fíjense, ahora voy a moverme, a propósito, si yo voy corriendo este puntito, el A, bueno, ahora esta cuenta de la derecha quedaría desactualizada porque cambié el puntito, cambiaron esas cuentas. Pero fíjense qué pasa. Ustedes miren acá. Esto va a ir cambiando. Pero la cuenta de delta I sobre delta X, fíjense que el resultado final va a seguir siendo el mismo. Yo voy cambiando el A. Delta X cambia, delta Y cambia, esta fracción, el numerador y el denominador obviamente cambian, pero el resultado sigue siendo 2. Es más, me puedo mover para el otro lado, igual, puedo mover el B. Delta Y, delta X cambian y sin embargo lo que no cambia es el resultado de esa razón, de esa división. Bueno, eso justamente tiene que ver con que aparece la gráfica de una recta y una pendiente que permanece constante. No importa, ahora cambio la función. En vez de ponerle pendiente 2, le pongo pendiente 3. 4, ¿no? ¿Qué le pusimos? Vamos a ponerle 4. De nuevo, van a ver que acá las cosas van a ir cambiando, pero lo que no cambia nunca es la fracción. El resultado va a ser siempre el mismo. ¿Mm? Importante. Bueno, y otra de las cosas importantes a destacar es que dependiendo el signo de la pendiente es el tipo de función lineal que se tiene. Fíjense, yo acá hice todas pendientes positivas y todas se corresponden con funciones que al momento de dibujarlas son funciones crecientes. Yo tomo valores crecientes de la X y las imágenes son cada vez más grandes. Ahora, fíjense si tomo una pendiente negativa, -1, por ejemplo. Va cambiando, si voy cambiando el número m negativo, las pendientes se corresponden con números negativos y que visualmente lo que veo es que la gráfica de la función, que sigue siendo lineal, ahora se corresponde con una función decreciente. ¿Mm? Irá cambiando la ordenada.
Fíjense que dejar la pendiente fija y cambiarla ordenada no cambia la inclinación, sí lo que cambia es el lugar de corte sobre el eje Y. Cambio la pendiente otra vez, ahí la vamos a poner positiva. Cambio la ordenada, la inclinación sigue siendo la misma, pero cambia el lugar de corte con el eje Y. Y bueno, conclusión, si es cero, por supuesto, es una función constante. eh, Quédense con esto. Si el numerito m pendiente es un número positivo, se corresponde con una función lineal creciente. Si el numerito m pendiente es negativo, se corresponde con una función lineal decreciente. Y si, bueno, el m es cero, estaríamos hablando de una función constante. Bien, esto les decía, son recursos que aparecen en el campus, ténganlos en cuenta. Después vamos a ver otros más. ¿Dónde estaban los recursos de GeoGebra? Acá, para la función cuadrática, que es la que viene ahora. Bueno, en un ratito. Bueno, esta función es la función valor absoluto. Pasamos a otra de las funciones básicas. La expresión valor absoluto, nosotros la recordamos porque la dimos en el curso de ingreso. El valor absoluto aplicado a un número siempre me da un número que como característica es mayor o igual a cero. Y entonces recordarán esta parte que tiene que ver con la definición, que es el valor absoluto de un número es el mismo número si ese número es mayor o igual a cero, o es el opuesto del número si el número es negativo. Entonces, a modo de ejemplo, el valor absoluto de 2 es 2, el valor absoluto de menos 2 también va a ser 2, el valor absoluto de 5, 5, el valor absoluto de menos 37, 37. Me devuelve el mismo número si el número es mayor o igual a cero, o me da su opuesto si el número es negativo. Siempre el resultado del valor absoluto es un número positivo. Pero esta forma, que tiene que ver con la definición del ingreso, termina siendo la forma que yo voy a adoptar para dar la ley de la función. Porque acá yo voy a poner en definitiva que esto, como lo dice acá arriba, lo voy a considerar la ley de la función. Y entonces vuelvo a ver esta presentación de lo que sería una función definida de a tramos. Si yo quiero dibujar, hacer la gráfica de la función valor absoluto, ¿se acuerdan cuando hicimos la gráfica por tramos? Tengo que prestar atención a, acá me dice quién es el dominio. Y de acá saco quién es la ley que gobierna en cada pedazo de ese dominio. Entonces acá me está diciendo que, ¿se acuerdan que yo hacía el dibujito del eje real? Me posicionaba acá y decía, para los números que son mayores o iguales que cero para todos estos, esta parte me está diciendo que la ley que rige es X. Mientras que para todos los X que son menores a cero, para todos estos, la ley que rige es menos X. Y eso es lo que voy a tratar de plasmar en el dibujo. ¿Qué voy a hacer? Me voy a posicionar sobre el sistema de ejes cartesianos, me voy a posicionar en puntos que sean mayores o iguales que cero. ¿Con qué ley se vinculan? Con la ley que hace que le asigna el propio X, o sea, la función identidad. O sea, es la gráfica de la función que yo conocía, que vimos hace un ratito, que forma 45 grados con el semieje X positivo. Y para los valores de X negativos, para todos los que andan por acá, la función que tengo que dibujar es menos X. Menos X es una función lineal donde la pendiente es menos 1. Esa pendiente menos 1 primero ya me está diciendo que es una función decreciente en esa parte, por lo que vimos recién. Y justamente esta función, que es lineal decreciente, sí forma también 45 grados, por ejemplo, con lo que sería el semieje X negativo. Y ahí hacemos el dibujito de la función lineal. Es como que uno lo dibuja
por tramos. Cuando uno entiende eso, después dice, bueno, no hago tanto espamento que pongo una parte en rojo, una parte en azul. Por supuesto, dice, ah, acá está la gráfica final. Una B corta, donde la B corta se forma en el 0, 0. Pregunto, esa función, ¿cuál es el conjunto imagen? Cero más infinito. Sí, señor. Si yo esa gráfica la proyectara sobre el eje Y, me daría cuenta que todo lo que queda pintado es todo lo que está por acá. Todo, 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 todo para arriba. Entonces el conjunto imagen para esta función es el intervalo que va desde cero incluido a infinito. ¿Mm? Esta función, por ejemplo, ¿saben qué es? A ver, primero, ya que está, recordemos algunas cosas. ¿Esta función es inyectiva o uno a uno? No. Inyectiva. Yo no sé, me parece que alguien habla, pero no lo escucho. No, no es inyectiva, ¿Y por qué? porque cada valor de X no tiene un solo valor de Y. No, 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 no. Eso está mal. Cada valor de X, dijiste, no tiene un solo valor de Y. No, si no tiene un solo valor de Y, ni siquiera es función. Cada valor de X tiene un único valor de Y. Vos no estás dudando de qué valor de Y le vas a Claro. asignar. Ahí veo a alguien que escribió algo. Claro, sí, no. No, esa no es la justificación. Toda esta parte Porque acá aprovechenla, aprovechenla, digan todas las burradas habida por haber en esta instancia, no lo hagan en el parcial. Así que aprovechen a hablar ahora. profe, puede ser porque cada elemento del conjunto de llegada le corresponde más de un elemento del conjunto de partida. Viste que te esforzaste un montón para decirlo y la verdad lo hiciste muy bien. Ahora, todo eso termina no siendo claro. Cada vez que yo quiero mostrar que algo no es, ¿cómo tendría que mostrarlo? Lo dijimos la semana pasada. Si hago una recta horizontal, toma 2 puntos. Bueno, iba mejorando, no está mal, no está mal. Habría que mostrar una recta horizontal que corta la gráfica de la función más de una vez y con eso visualmente es una prueba, porque encima me apoyo en la gráfica, ¿no es cierto? Está bien, la gráfica la tengo, con la gráfica existe ese argumento válido, lo vimos nosotros, y entonces podría decir, por ejemplo, que la función no es no es inyectiva, porque trazo esta recta horizontal y marco que corta más de una vez a la gráfica de la función. No me acuerdo quién era la que había hablado, nuestra compañera acá, porque vos habías dicho, cada valor de i se corresponde con más de un elemento en x, algo así. No sé quién era la que había hablado. Sí, sí, yo Es lo dije. Bianca, ahí va. Bueno, la verdad es que no es cierto para todos los valores de i, porque para el cero solo se vincula con el cero. Entonces ahí no sería tan cierto. Eh, Vos podrías hacer, como decía acá tu compañero, una recta horizontal y decir corta más de una vez a la gráfica de la función y por lo tanto la función no es inyectiva. Y si no, insisto, ¿qué sirve para mostrar que algo no es? Quiero mostrar que no es inyectiva. Lo Un clásico. contraejemplo. Gracias, Ramiro. Un contraejemplo. Si yo muestro que hay dos elementos distintos que tienen la misma imagen, con eso ya mostré que la función no es inyectiva. ¿Y qué podría decir, por ejemplo? ¿Cuál sería un posible contraejemplo? Bueno, cualquiera. Dos elementos distintos que tengan la misma imagen para esta función. 2 y menos 2. Claro, si yo. 2 pertenece a R, que es el dominio. Menos 2 pertenece a R, que es el dominio. Pues estoy pensando en esto, ¿no? Y sin embargo, obviamente 2 es distinto de menos 2, pero cuando evalúo f en 2 me da lo mismo que f en menos 2 me da 2. Entonces, dos elementos distintos que tienen la misma imagen. Entonces, por lo tanto, F no es inyectiva. Pero el artilugio, insisto, de la recta horizontal también. Esta recta horizontal
corta la gráfica de la función más de una vez y se escribe, ¿no? No me hagan el dibujito de la recta y eso solo, ¿no? Por la prueba, otra forma, por la prueba de la recta horizontal, la gráfica de la recta establecida corta la gráfica de la función dos veces y marcan, por supuesto, ahí con una crucecita, con algo que se vea que corta más de una vez, pero lo escriben también a eso. No me hagan el dibujo de la recta y nada más, y que yo interprete lo que quiera, ¿no? Bueno, bien. Acá, por ejemplo, también recordando algunas cuestiones, la función es decreciente cuando los valores de x pertenecen al dominio de menos infinito a cero, y la función ahora pasa a ser creciente cuando los valores de x son mayores o iguales que cero. Eso también se podría decir. Pregunto, entre par e impar, ¿la función puede ser par, puede ser impar? ¿Qué me tenía que fijar en principio antes de saber si iba a ser par o impar? Que fuera inyectiva. No, no, no. ¿Qué me tenía que fijar para tener el permiso de ver si la función iba a ser par o impar? Que su dominio sea simétrico. Sí, Simétrico. señor. El dominio simétrico, y sí, si es todo R. Y me pregunto, ¿esta función es par? ¿Qué tenía que pasar para que sea par? Tenés que fijarte a qué eje es simétrico y primero si es simétrico al eje X. No. Simétrico al eje X, no. Definición de... Yo tengo que ir. A ver, ¿qué decía que era par? Voy a la definición. F de x igual a f de menos x. Eso, Leandro. Yo tengo que ir a la definición. Cada vez que vea algo, a la definición. Después que la definición esté involucrada con algunas observaciones, perfecto. Pero yo voy siempre a la definición. Entonces, para mostrar si esta función es par o impar, primero después de haber pasado por ver si el dominio era simétrico o no, la función es par si cuando yo evalúo f en x da lo mismo que f de menos x. Esto es lo que yo me estoy preguntando. ¿Será cierto esto? Y bueno, a ver, en nuestro caso, yo hago f de x y es el valor absoluto de x. Hago f en menos x y me da el valor absoluto de menos x. Pero el valor absoluto de menos x también coincide con el valor absoluto de x, porque el valor absoluto de un número y de su opuesto es el mismo. Entonces, de acá lo que saco es que f de x coincide con f en menos x, por lo tanto, como esto sucede para todo x en el dominio de la función, f es par. Particularmente cuando hablábamos de la simetría es que la gráfica tiene que ser simétrica respecto del eje Y. Porque cuando a veces se habla de simetría, se olvidan de decir la palabra gráfica. Y dicen, sí, la función sí es simétrica respecto del eje Y. La función no es simétrica respecto del eje Y. La que es simétrica respecto del eje Y es la gráfica de la función. Así que tengan cuidado cuando lo expresan y sobre todo cuando lo escriben, ¿no? Bueno, hicimos algunos recordatorios sobre este caso particular de función valor absoluto, pero seguimos. Otras de las funciones o de las familias de funciones que nos van a estar acompañando son las funciones cuadráticas. Cuando hablamos de funciones cuadráticas, ustedes recordarán, expresiones cuadráticas vistas en el curso de ingreso también, son funciones que tienen esta expresión en su ley. Una función que tiene dominio de todos los reales, que va para el conjunto de los números reales, y que cada vez que tome un x en el conjunto dominio, la función evaluada en ese x es a por ese x al cuadrado más b por ese x más c. Y para que sea cuadrática, la verdad es que el x al cuadrado tiene que estar. Por lo tanto, el coeficiente a que acompaña al x al cuadrado no tiene que ser cero, porque si es cero, esto se va y ¿qué tipo de función me queda? Lineal. Claro, entonces no, yo no quiero que me quede lineal, entonces por eso le estoy pidiendo la condición de que si bien A, B y C son números reales, particularmente a este A le voy a pedir a propósito que también sea distinto de cero para que
corresponda con una función cuadrática. El b puede ser 0 también, el c puede ser 0, el único que no puede ser 0 es a. Bueno, este tipo de funciones se corresponden con funciones que al momento de hacer la gráfica de ellas, lo que vamos a obtener es una parábola. Donde, acá algunas particularidades que vamos a ver de estas funciones. Estas parábolas tienen una simetría, particularmente tienen un eje de simetría, que es un eje paralelo al eje y se da en la recta x igual a menos b sobre 2a. Yo voy a hacer la gráfica de esa recta, x igual a menos b sobre 2 es una recta vertical, y la gráfica de lo que va a ser mi parábola va a ser simétrica respecto a esa recta. Esta parábola va a tener un punto importante que es el vértice de la parábola. El vértice de la parábola es hacia donde después se disparan las ramas, desde ahí hacia arriba o desde ahí hacia abajo. Esto dependerá después del signo de A, pero bueno, ¿quién es el vértice? El vértice es un punto que tiene estas coordenadas que se pueden calcular fácilmente. La primera coordenada es justamente menos b sobre 2a, el mismo numerito que se usó para dar a esa recta de simetría. Y bueno, este punto que pertenece a la gráfica de la función, para ver su segunda coordenada, lo que tengo que ver es lo que la función vale en él, ¿no? Entonces, f evaluada en menos b sobre 2a. Esta parábola tendrá ramas hacia arriba o ramas hacia abajo, dependiendo del signo que tenga el numerito a. Entonces, las ramas van a abrir hacia arriba cuando el numerito a, que acompaña al x al cuadrado, sea un número positivo. Las ramas de la parábola van a ser hacia abajo cuando el numerito a sea un número negativo. Y otro de los puntos importantes a destacar o a encontrar tienen que ver con las raíces o los ceros de la función cuadrática. Porque una de las cosas que también me va a interesar es ver dónde esta gráfica corta al eje X. También lo vimos en la primera clase. Intersecciones de la gráfica con los ejes. Bueno, saber dónde corta el eje X, si es que corta al eje X, va a ser una información importante y destacable. Para eso, cuando yo de una gráfica cualquiera, no voy a hacer una función cuadrática, cualquiera, quiero ver a dónde corta esa gráfica al eje X, si esta es la función, y esos numeritos van a salir, acuérdense de plantear cuando f de x toma el valor numérico 0. Entonces, en este caso, cuando la ley de la función es una función cuadrática, lo que voy a plantearme es cuando ax cuadrado más bx más c vale 0. Y para saber dónde vale 0, que voy a aplicar lo que yo ya conozco como la resolvente. ¿Mm? Entonces acá tengo como muchas más cosas en juego, porque dependiendo cómo va cambiando el B, cómo va cambiando el C, cómo va considerándose el A, es el tipo de gráfica de parábola que voy a ir obteniendo. ¿Mm? Entonces, en principio, yo les comparto acá la gráfica de una parábola en particular. Pero vamos a ir sacando la información de todo eso que nos decía recién, como para después hacer la gráfica. Acá, si esta es la ley, y tengo que hacer la gráfica de esta función cuadrática, entiendo que a es 2, que b es menos 1 y que c es menos 6. ¿No es cierto? Bien, que el a sea positivo quiere decir que las ramas son hacia arriba. Las ramas cuando yo digo son hacia arriba o hacia abajo, es como que comienzo en el vértice y si las ramas son hacia arriba, me voy para arriba. Y comienzo en el vértice y si el A es negativo, me voy hacia abajo con las ramas. En este caso me voy a ir para arriba desde el vértice. ¿Pero quién es el vértice? Bueno, el vértice, acuérdense que habíamos dicho que es un punto de coordenadas. Menos b sobre 2a, coma, lo que la función vale en menos b sobre 2a. Entonces, en este caso, menos b sobre 2a es el opuesto de b. Si b es menos 1, el opuesto de b es 1. Sobre 2 por lo que vale a. A vale 2. 2 por 2, o sea, un cuarto. O sea que la coordenada x, la primera coordenada del vértice, es un cuarto. Y bueno, evaluar f en un cuarto hace que me quede esta función, bueno, evaluando f en un cuarto, que es hacer 2 por un cuarto
al cuadrado menos un cuarto menos 6, me encuentro con un número ahí pequeñito, encuentro la coordenada del vértice, ¿no? De ahí sé que las ramas van a ser hacia arriba. También sé que la recta X igual a ese numerito menos b sobre 2a es una recta que yo la podría dibujar. A veces se la dibuja con línea de puntos o no se la dibuja, no importa, pero sé que esa recta va a marcar la simetría. De esta recta para allá y de esta para allá tengo en espejo las gráficas de las ramas de la parábola, ¿no? Yo me paro por acá, hay un espejo de simetría. Y interesante reconocer los lugares de corte de la parábola con el eje X. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Resolver la cuadrática. 2x cuadrado menos x menos 6 igual 0. Con la resolvente encuentro esos lugares de corte. Y en principio, así como está, tengo ya una buena forma de hacer la gráfica de esta función. A ver si la hacemos en GeoGebra. 2x cuadrado. Esto lo voy a sacar en principio. Esta lo voy a borrar. A ver, f de x igual a 2x al cuadrado menos x más 6, ¿no? ¿Qué puse? No era porque era menos 6. Doble clic ahí y le cambio el más por el menos. Bueno, ahí la tenemos, ¿no? Acá le puedo poner vértice. A ver si puedo poner esto de f. No. Vértice f, que era lo que teníamos que averiguar, f en un cuarto. Menos 6,13. Y entonces vamos a ubicar el puntito que lo llamo B, un cuarto, coma, pero los puntos en GeoGebra se ponen con el igual acá. Pique, pique. F en un cuarto. Ahí lo ubico. Y me gustaría saber la intersección que tiene la parábola con el eje X. Se puede pensar en hacer esto en GeoGebra. A ver. Acá. Marcar intersección. Lo marco, lo selecciono. Y ahora marco la gráfica y marco el eje X. Y ahí me da los dos puntitos. Ya me dice quiénes son los puntitos de la gráfica de la función, a dónde corta con el eje X. Pero si no, existe la posibilidad de hacer la resolvente, que está. Uno lo hará con la calculadora si quiere. Pero si no, puede venir acá, vista CAS, que es la calculadora. Ahí poner f de x igual a 0. Ahí lo carga, lo selecciono y le pido ahora que lo resuelva. Y ahí me da los dos puntitos, menos 3 medios y 2. O sea, esas son las raíces. Obviamente, los puntos después en la gráfica de la función son cada uno de estos numeritos tomados como abscisa, porque la ordenada de cada punto va a ser siempre 0, ¿no? Estos dos. Profe, Sí, ¿y qué pasa si te queda vos aplicás la resolvente y te queda una raíz de 0? la raíz de 0 es 0. Ya sé, pero que te queda, digamos, una raíz doble igual. Nada, nada. Este, por ejemplo, a ver, esto yo lo podría también como cambiar de lugar y no pasa nada. O sea, en el caso de tener, voy a hacer un dibujito ahí. Suponete que tengo una parábola y hace esto. El vértice estaría coincidiendo con el lugar de contacto de la parábola con el eje X. Y nada más. O sea, tengo una sola raíz, porque ustedes saben muy bien que cuando ustedes resuelven ax cuadrado más bx más c igual 0, ahí tengo tres posibilidades. Dos raíces reales distintas. Puedo tener una raíz real o ninguna
raíz real, ¿no? Cuando suceda que tengo dos raíces reales distintas y la gráfica de la función puede ser, esperen que voy a ampliar esto, ahí, puede pasar esto, que siendo dos raíces reales distintas, la gráfica podrá ser algo así, si las ramas son hacia arriba, corta la gráfica de la parábola en dos lugares distintos, o será algo así, si las ramas son hacia abajo, y corta la gráfica de la función en dos lugares distintos al eje X. Si yo llego a tener la situación de una raíz real al momento de hacer la resolución de la resolvente, la gráfica de la parábola será, no sé, o así, el vértice coincide justamente con lo que sería el lugar de encuentro de la parábola con el eje X, o podría ser con ramas hacia abajo, puede ser algo así. Y si resulta que cuando resuelvo la ecuación de segundo grado no tengo ninguna raíz real, quiere decir que no va a tener corte la gráfica de la función con el eje X, no va a tener lugar de encuentro. Y bueno, eso quiere decir que o la parábola queda por acá, con ramas hacia arriba, o que la parábola queda por acá, con ramas hacia abajo. Tengo el vértice como punto importante de encuentro, no de encuentro, punto importante a destacar, y haré las ramas hacia arriba o hacia abajo, pero no va a tener corte con el eje X. Esas serían las situaciones. ¿Está bien? Sí, Más sí. de eso no voy a pasar. En el campus, otra vez, ahí aparece un recurso de función cuadrática que también, partiendo de la expresión general ax cuadrado más bx más c, uno puede ir cambiando el valor de a. Fíjense, yo voy cambiando el valor de a siendo siempre positivo y las ramas hacia arriba. Evidentemente, cuanto más grande sea el valor de a, este numerito x cuadrado está multiplicado por un a muy grande. Fíjense que las ramas tienden como a acercarse entre sí, mientras que el a, si es un poquito más chiquitito, las ramas tienden a achatarse bastante. Este valor de C lo que hace es correrla. Este es un movimiento particular. ¿Mm? Importante es que si ustedes van cambiando estos valores, acá pueden ir viendo cómo queda el eje de simetría, a dónde está el vértice, y les dice cómo se calcularía, obviamente las raíces, y la ordenada del origen, que es el corte de la gráfica de la función con el eje Y, lo mismo que habíamos dicho en función lineal. ¿Eh? Así que ustedes pueden ir viendo cómo van cambiando estas cosas según como yo vaya cambiando el valor de A, de B, de C, qué sé yo. Siempre es interesante ahí toquetearlo. Fíjense ahí, la función cuadrática que no corta al eje X, acá lo dice por ahí abajo, me queda medio chiquitito. Como el discriminante es negativo, no hay puntos de corte con el eje X. ¿Mm? Acá hay un código QR, creo que sigue funcionando, de ejemplos que también se pueden utilizar con funciones cuadráticas. Si quieren, véanlo, por supuesto, es siempre algo que aporta. Lo que pasa es que van a tener tanto trabajo con la práctica que capaz les diría pónganse a trabajar con la práctica, ¿no? Pero existe este recurso y conózcanlo. Estábamos acá. Mucho para explorar. Bueno, y después vienen estas funciones que son en general las funciones polinómicas. Perdón, que había algo que quería destacar, que no me di cuenta. ¿Qué pasa cuando yo ahora de la función cuadrática quiero, por ejemplo, en la de este caso, esta? Quiero calcular el conjunto imagen, el de esa. Todos los reales. ¿Qué pasa ahí? Conjunto imagen. ¿Qué parte del eje Y queda pintado
si hago la proyección en sombra, digamos, de la gráfica de la función sobre el eje Y? Desde -6 hasta más infinito. Un poquitito Sí, más abajo del claro, -6. es verdad, pareciera un -6, pero no. Lo importante es que cuando yo haga la proyección de todo esto sobre el eje Y, voy a tener que pintar desde por acá, ¿no? Para arriba. Todo esto va a quedar pintado. Pi, 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 pi. Todo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, sobre el eje Y. Bueno, este numerito, que parecía el -6, en realidad es lo que la función vale en un cuarto. Entonces el conjunto imagen de la función va a ir desde lo que la función vale en un cuarto hasta infinito. Entonces, ahí. Para no decir cualquier número, f en un cuarto. Y de manera general, ¿qué pasa? Si yo tengo la gráfica de una parábola, por ejemplo, así, acá siempre voy a tener la información de quién es mi vértice, ¿no? Acá tendré la coordenada x del vértice, acá tendré la coordenada y del vértice. El eje y, el eje x. ¿Cuál sería el conjunto imagen en este caso con una función cuadrática con las ramas hacia arriba? Conjunto imagen. Desde el vértice a más infinito. ¿Y cómo sería eso? Desde el vértice, sea más infinito. Porque tengo que poner un conjunto. ¿Qué conjunto? Desde IR es Sí, yo le puse I sub B, pues de B de vértice, pero sí, de es. I sub B hasta más infinito. Sí, señor. Bueno, ¿y qué pasa si la situación ahora es esta? Supongamos una parábola con ramas hacia abajo. Algo así. Entonces acá tengo el X del vértice, tengo el Y, acá tengo el Y del vértice. Es una parábola con ramas hacia abajo. En este caso, ¿quién va a ser el conjunto imagen? Lo mismo, pero con menos infinito. No, entonces no es lo mismo. ¿Cómo es? De I sub B hasta menos infinito. No, Menos infinito hasta ahí sube. ahora sí. De menos infinito, de menor a mayor. De menos infinito al I sub B. Ah, y cerrado, ¿no? Pero ya ahí lo estaba poniendo abierto, cerrado. Entiendo cuando decís lo mismo, pero para el otro lado, sí. No se puede escribir eso. Bueno, ténganlo en cuenta también como información. Bueno, ahora sí, las funciones polinómicas en general son funciones que tienen como ley lo que ustedes ya conocen como una expresión polinómica. La vieron en los cursos de ingreso. eh, Polinomio de grado n, los coeficientes. La idea es que el grado del polinomio lo da la mayor potencia con la que la x aparezca. Y bueno, ya acá se nos va de las manos el tratar de buscar una interpretación acerca de cómo va a ser la gráfica de esta función polinómica. Y no sé, yo hasta funciones cuadráticas genéricas podía más o menos hacer una gráfica, sabía que iba a ser una parábola, pero ya cuando las potencias van creciendo, lo tengo que hacer con un graficador. Pero sí al menos reconocer que son funciones que tienen este tipo de leyes y donde el dominio es cualquier número real. Cualquier número real está en el conjunto dominio de una función polinómica. Y no voy a decir más nada que eso porque no tengo herramientas para poder decir, bueno, miren, esta gráfica 3x a la quinta menos un tercio x a la cuarta más raíz de 3 va a tener esta forma. No sé, tengo que hacerla con GeoGebra, no tengo otra opción. Bueno, después, y acá empiezan a aparecer los llamados de atención, aparecen otras funciones que también van a estar acompañándonos un montón, que son las funciones racionales. Ojo, funciones racionales tal cual como lo dice la definición que están viendo acá. Es una división, sí, porque por ahí cuando dice funciones racionales, ración, división, perfecto, pero es entre polinomios. O sea, que una función es racional si es una división de expresiones que son polinómicas. Y ya acá
Cuando son funciones racionales, fíjense que yo ya no puse lo que venía poniendo hasta el momento, que era siempre f de r a r, f de R a R, como antes también, ¿no? F de R a R. No, no, no. Ahora no tengo idea cuál va a ser el dominio de esta función, porque el dominio de la función va a tener que tener el cuidado de que los valores de x no pueden anular a la función denominador. Entonces el dominio de la función lo tengo que escribir como está acá abajo. Es el conjunto de los x reales tales que la función de abajo, que es q, sea distinto de cero. Pero importante reconocer que cuando hablemos de funciones racionales son divisiones de funciones polinómicas las dos. Bueno, bueno, más que eso no voy a decir porque ya de por sí no podía decir mucho en la expresión antes de funciones polinómicas, imagínense ahora si las divido. Bueno, aparecerá de todo. Bueno, ¿quiénes son las funciones potencias? Las funciones potencias van a ser funciones de la forma f de x igual a x a la a, donde a es un número constante en principio. Para toda esta presentación a lo sumo va a ser un número racional, ¿no? Es x a la a, donde a va a ser un número constante, pero en principio va a ser racional. Entonces vamos a investigar un poquito si acá algo que se puede llegar a decir cuando los valores de a son un tanto particular. Por ejemplo, supongamos que ese numerito a es un número entero y positivo. O sea, cuando a vale o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9, 10 y así sigo, ¿no? Entero positivo. Si A es 1, me quedaría f de x igual a x, la función identidad. Esa es como que la vamos a dejar aparte porque nos vamos a concentrar de ahí en adelante. Si A es 2, estoy graficando x a la 2. X a la 2, una función cuadrática. La función cuadrática que todos conocemos, x cuadrado. Si A es 3, me queda x al cubo. Si A es 4, x a la cuarta. Si A es 5, x a la 5. Y acá, si bien es poco lo que se ve, hay algo que comparten como en dos subgrupos. Por ejemplo, vengo acá, voy a borrar todo esto. Dale, déjame. Esto también. Voy a poner un deslizador otra vez. Lo voy a llamar n, pero esta vez le voy a dar el valor desde 1 hasta, no sé, 10, pero con un incremento de 1 en 1. Entonces, 1 va a saltar al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, hasta el 10. Entonces, acá ahora yo voy a ingresar la función f de x igual a x elevado, voy a tener que poner acá el teclado, elevado x a la 2n. Esta no sé por qué. X a la 2n. Entonces grafico x a la 2. Ahora quiero correr este deslizador y digo que cuando n vale 2, me haga la gráfica de x a la 2 por 2, x a la 4. Cuando n vale 3, la de x a la 6. ¿No? Entonces fíjense acá cuál quedaría como potencia. N vale 4, pero yo lo que quiero es que las potencias me queden siempre pares. Por eso es que hago 2 por n. Tienen ahí como una cosita medio parecida. X a la 2, x cuadrado. X a la 2, x a la 4, a la 6, a la 8. Dejaron de ser parábolas, ¿no? Pero hay una cuestión medio que comparten. Fíjense estos puntos. El 0, 0, el 1, 1 y el menos 1, 1.
Quédense con esos puntos. Son puntos de paso de la función cuadrática. ¿Qué pasa si ahora n vale 2? Queda nx a la cuarta, x a la 6, x a la 8, x a la 10. Por supuesto que acá no es que se hace horizontal. Si uno hace un zoom, 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 está muy cerquita del eje X, pero no está tocando al eje X. Recién toca al eje X cuando está en el punto A. Pero se achancha un montón y se quiere acercar muy rápido al eje X, la gráfica de la función. Entonces tienen un parentesco tal que estos tres puntitos que yo marqué ahí, el menos 1, 1, el 1, 1 y el 0, 0, son puntos de paso compartido por todas las funciones. ¿No? Todas. Y ahora déjenme hacer esto. Se darán cuenta, yo voy a hacer acá algo que dice activar el rastro. Va a dejar las gráficas de todas las funciones desde la primera hasta la última que yo haga. Lástima que las va a hacer del mismo color. Pero fíjense que a medida que el n va aumentando, las gráficas que siguen pasando por los mismos tres puntos, tienden las nuevas a cuando están dentro de este intervalo menos 1, 1, a acercarse muy rápido al eje X. ¿No? Mientras que cuando me quedo por fuera de ese intervalo menos 1, 1, las ramas estas de las gráficas tienden a ser cada vez más verticales. La única que es parábola es la original, la x al cuadrado. Las otras tienden a tener un parentesco, como que tienen unos rasgos, pero no lo son. Y bueno, y hagamos ahora de lo mismo. Voy a sacar el rastro para que no moleste. Lo mismo, pero con potencia impar. 2n más 1 le vamos a poner. Entonces si pongo dos... Ah, bueno, estos puntitos ahora quedaron totalmente desactualizados. Este se va. El puntito va a ser ahora menos 1, menos 1. Miren, esto es x a la 3. Ahora x a la 5. X a la 7. Fíjense cómo va cambiando acá a la 9. ¿No? Cómo van quedando las gráficas. Tienen un parentesco otra vez. Si yo dejo y activo el rastro, fíjense cómo van quedando sobre el intervalo menos 1, 1, tienden a acercarse mucho más hacia el eje X, mientras que me encuentro por fuera del intervalo menos 1, 1, las funciones tienden como a dispararse hacia arriba de una manera mucho más rápida. ¿Mm? Así que, otra vez, hay un parentesco entre todas, y el parentesco es que todas, por ejemplo, siguen pasando por esos mismos tres puntos, el 1, 1, el 0, 0, y ahora es el menos 1, menos 1. Todo con estas potencias impares. Bueno, ¿qué pasa si la función ahora tiene como una potencia que es 1 sobre n con n un entero positivo? La potencia es 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5. Esa es la potencia. ¿Mm? Bueno, si yo hago x a la 1/2, como está acá, ¿no? Esto sería x a la 1/2. Es lo que nosotros habitualmente escribimos como raíz cuadrada de x. Esta función f de x igual a x a la 1/2 ya tiene una restricción en su dominio que no tuvo ninguna de las otras que estuvimos viendo recién. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el No puede dominio? ser negativo. No, bien, está bien, no puede ser negativa, fantástico, pero no me respondas lo que no debe ser. ¿Cuál es el dominio? Exacto. Cero más infinito. Del cero a más infinito. ¿Y el cero incluido o no? Sí. Sí. Sí, sí.
porque raíz de cero la puedo calcular. Bien, mientras que, por ejemplo, acá, cuando esta función es pensando en que tengo x a la 1/3, por eso queda raíz cúbica de 3, el dominio de esta función es todos los reales. Yo a cualquier número real le puedo calcular la raíz cúbica. Entonces acá aparecen, y podríamos hacer también una investigación similar, todas aquellas que tengan un n par, x a la 1/2, x a la 1/4, x a la 1/6, x a la 1/8, todas van a tener una apariencia parecida, van a tener puntos de contacto que van a ser el 0, 0, el 1, 1, pero van a tener la misma dificultad en cuanto al dominio, la misma dificultad con respecto al dominio, y van a tener una apariencia parecida a esta. Mientras que si pongo x a la 1/3, x a la 1/5, x a la 1/7, bueno, todas esas que tienen el n, como dice ahí, un número impar, van a tener una apariencia parecida a esta, donde también va a aparecer otro punto en cuestión que va a ser menos 1, 1. Y el dominio para todas ellas va a ser R. Y bueno, y si podemos combinar también con la posibilidad de tener una potencia negativa, por ejemplo, particularmente a igual a menos 1, es decir, que estaríamos hablando de la función f de x igual a x a la menos 1, o sea, 1 sobre x, bueno, esa función, que es la que a veces también se la llama la función recíproca, también tiene ese nombre, la función recíproca, 1 sobre x, tiene una particularidad en su gráfica. La gráfica es lo que nosotros llamamos una hipérbola. ¿Eh? En este caso, el dominio de esta función, ¿quién sería? ¿Quién sería? Los reales menos el cero. Sí, señor. Entonces, los reales menos el cero. Y también van a tener un tipo de particularidad. Si yo pongo, por ejemplo, f de x igual a x a la menos 2, o si pongo x a la menos 4, o si pongo x a la menos 6, es decir, potencias negativas, pero que entre sí son pares, van a tener una particularidad en su gráfica, y la función es como hicimos recién, x a la menos 1, x a la menos 3, x a la menos 5. Funciones que tienen esa potencia negativa impar también van a tener la particularidad de tener una forma especial. Em, pero bueno, como esto es mucho gráfico, imagínense acá que yo ahora le pongo el menos adelante. Ahí, ¿no? Van cambiando, vienen con una particularidad. Y si le pongo esa potencia, pero ahora par, negativa, fíjense. ¿Mm? Bueno, eso un poco para ir haciéndolo y viendo las particularidades. Que también cada una va a tener su propio conjunto de imagen, ¿no? No estoy diciendo nada de eso todavía. Bueno, y esto es un momento acelerado de la clase, porque con esto yo voy a terminar, porque en realidad vamos a empezar con otra cosa. En general, todas las funciones que estuvimos viendo recién son todas funciones que entrarían dentro de una gran categoría madre que se llama funciones algebraicas. Porque cuando hablemos de funciones algebraicas, estamos hablando de todas funciones algebraicas, todas funciones que se pueden construir a partir de sumar, restar, multiplicar, dividir y en todo caso aplicar raíces de las funciones que estuvimos viendo recién. Entonces, no estoy hablando absolutamente nada de la gráfica. Acá la gráfica ya si se nos iba de las manos con polinomios de grado más grande que 2, con esto, con más razón. Eh, pero si tengo que clasificar estas funciones, estas dos serían ejemplos de funciones algebraicas, porque salieron de sumar, restar, multiplicar y raíces de algún tipo, todas las funciones que vimos antes. Como en otra categoría, vienen lo que serían las funciones trascendentes. Acá es justo trascendente es la que está al final, ¿no? ¿Quiénes son las funciones trascendentes? Todas las que no son algebraicas. Es fácil. Están como los dos bandos, la del patito feo, los dos bandos.
¿no? Las divinas y las otras, no me acuerdo. Las populares. Bueno, están las funciones algebraicas y están las funciones trascendentes. Las trascendentes son todas las que no son algebraicas. ¿Quiénes están dentro de las funciones trascendentes? Funciones trigonométricas, funciones trigonométricas, porque nosotros vimos las expresiones trigonométricas como seno, coseno, tangente, pero no las habíamos visto como funciones. Entonces están las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Las presento porque a lo largo de las clases las vamos a retomar a las funciones trigonométricas, a las funciones exponenciales y a las funciones logarítmicas con mucho más detalle. Entonces yo lo único que hago hoy es nombrarlas. Existen estas funciones que van a estar dentro de las funciones trascendentes y que ya las vamos a considerar de manera detallada, como corresponde, como se lo merece. ¿Eh? Bien,